Me llamo Elena, tengo 82 años y hoy voy a compartir con ustedes el relato más doloroso y al mismo tiempo más transformador de mi trayectoria. Antes de comenzar les pido que le den me gusta a este video, se suscriban al canal y me cuenten en los comentarios desde dónde están viendo. Era diciembre de 1975. Yo tenía 38 años y era una ama de casa dedicada, madre de 3 niñas hermosas. Sandra la mayor tenía 18 años, Marcia 16 y Luciana mi pequeña 14. Vivíamos en una casa sencilla pero bien cuidada. Mi esposo Roberto trabajaba como contador en una fábrica de telas. El día 20 de diciembre de ese año era especial. Sandra, mi primogénita, se graduaría del curso normal. ¿Tienen idea de lo que eso significaba en esa época? Era el sueño de cualquier joven de familia humilde. Convertirse en maestra. Era una profesión respetada, honorable, que prometía un futuro mejor. Ahorré cada centavo durante 2 años para comprarle su vestido de graduación, un modelo celeste con encaje francés que costó una fortuna, 200 cruzeiros. Para que se hagan una idea, el salario mensual de Roberto era de 400 cruzeiros. Me desperté a las 5 de la mañana ese día. El cielo aún estaba oscuro, pero yo ya estaba en la cocina preparando el desayuno. Hice pan de queso, mi especialidad, pastel de maíz y café recién hecho. Quería que Sandra tuviera un desayuno especial el día de su graduación. Roberto aún dormía cuando empecé a planchar su vestido con todo el cuidado. Cada pliegue, cada detalle debía estar perfecto. Calenté la plancha en la estufa de leña. No teníamos plancha eléctrica en esa época. A las 6:30 llamé a las niñas. Sandra estaba radiante, los ojos le brillaban de emoción. Marcia y Luciana también estaban emocionadas. Después de todo, era un gran momento para toda la familia. Roberto se levantó a las 7, tomó su café negro como siempre, leyendo el periódico. Parecía una mañana común, pero algo en él estaba diferente. Hoy, con la distancia del tiempo, noto las señales que ignoré. Estaba demasiado callado, evitaba mirarme. Cuando le pregunté si todo estaba bien, dijo que solo era el cansancio de fin de año. La fábrica estaba llena de pedidos para Navidad. Le creí. ¿Por qué no lo haría? Llevábamos 20 años de casados. Siempre fue un buen padre, un marido presente. Nunca me había dado motivos para desconfiar. La ceremonia de graduación sería a las 7 de la noche en el Colegio Estatal Rodríguez Alves. Pasé todo el día con los preparativos. Llevé a Sandra a peinarse al salón de Doña Teresa en la esquina de casa. Costó 15 cruzeiros, pero valió la pena. Quedó deslumbrante con el moño alto adornado con pasadores dorados. Las otras niñas también se arreglaron. Luciana quiso ponerse lápiz labial, pero no se lo permití. Le dije que aún era muy joven. Ni imaginaba que en pocos meses se vería obligada a madurar de golpe. A las 4 de la tarde Roberto llegó del trabajo. Dijo que se daría un baño y se arreglaría. Subió al cuarto y tardó bastante allá. Cuando bajó llevaba el traje azul marino, el único que tenía, y la corbata roja que yo le había regalado en su cumpleaños. Estaba elegante, perfumado. Se puso brillantina en el cabello, se afeitó. Pensé, qué bueno, quiere estar bien presentado para la graduación de su hija. A las 5:30 Sandra ya estaba lista. El vestido azul realzaba sus ojos castaños, el cabello impecable, los zapatos blancos que le había regalado su madrina brillaban. Le tomé una foto con nuestra cámara Kodak. Aún conservo esa foto amarillenta por el tiempo, pero su sonrisa sigue brillando como ese día. Roberto bajó las escaleras con una maleta. Una maleta. El corazón se me congeló, pero él dijo, es material de la fábrica. Tengo que dejarlo en la oficina antes de la graduación. Iré en autobús y los encuentro allá. Besó a Sandra en la frente y dijo que estaba orgulloso. Besó a las otras niñas. Cuando se acercó a mí dudó. Me dio un beso rápido en la mejilla y salió. No tardes, Roberto, grité desde la puerta. La graduación empieza a las 7 en punto. Él saludó con la mano sin mirar atrás. Esa fue la última vez que lo vi. Llegamos al colegio a las 6:45. El salón estaba lleno de padres orgullosos, abuelos emocionados, hermanos ansiosos.
Busqué a Roberto entre la gente. Nada, debe estar por llegar, pensé. 7 en punto. El director subió al escenario. Llamaron a las graduadas. Seguí buscándolo. 7:15, 7:30, cuando anunciaron el nombre de Sandra. Ella subió al escenario y buscó con la mirada a su padre entre el público. Vi la decepción en su rostro al no verlo allí. La ceremonia duró 2 horas. 2 horas de creciente angustia. ¿Dónde estaba Roberto? ¿Sufrió un accidente? ¿Estaba enfermo? 1000 pensamientos me invadieron. Menos uno. En ningún momento imaginé la verdadera razón de su ausencia. Al volver a casa a las 10 de la noche, lo primero que hice fue abrir el ropero. Su ropa había desaparecido. Toda, también los documentos, y la libreta de ahorros que guardábamos. En una lata de leche en polvo en lo alto del armario, vaciada, 380 cruzeiros que representaban nuestra seguridad, nuestro fondo para emergencias. Todo desapareció. Sandra aún tenía puesto su vestido de graduación cuando se desplomó en el sillón del salón. Las lágrimas le corrían arruinando el maquillaje hecho con tanto esmero. Marcia abrazó a su hermana. Luciana me miraba sin comprender. Mamá, ¿dónde está papá? ¿Cómo explicarle a una niña de 14 años que su padre, su héroe, había abandonado a la familia? ¿Cómo contarle que ese hombre que le enseñaba matemáticas por las noches la llevaba a tomar helado los domingos, que decía que un día ella sería doctora, simplemente se fue sin siquiera despedirse? Esa noche ninguna de nosotras pudo dormir. Nos quedamos las 4 abrazadas en mi cama llorando. Sandra repetía: ¿qué hice mal, mamá? ¿Por qué no quiso verme graduar? ¿Cómo decirle que no era culpa suya? Que a veces los adultos toman decisiones egoístas que destruyen el mundo de los demás. Al día siguiente la verdad comenzó a salir a la luz. La vecina doña Consello contó que vio a Roberto salir de casa con la maleta y subirse a un auto, un Fusca verde según ella, conducido por una mujer rubia. El estómago se me dio vuelta. ¿Rubia? ¿Qué mujer rubia? Y entonces las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. La profesora de piano de Luciana, doña Isabela, rubia, bonita, tenía 28 años, soltera, vivía sola en un departamento en Vila Mariana. Roberto insistió en que Luciana debía tomar clases de piano. Dijo que era importante para su formación. Ahora entendía la verdadera motivación. Fui hasta su departamento. Estaba vacío. La portera informó que se había mudado la noche anterior. Se fue acompañada de un hombre con traje azul. Llevaron varias maletas. Parecían felices, felices. Mientras nosotras 4 llorábamos en casa, ellos estaban felices comenzando una nueva vida. Después supe a través de un primo de Roberto que vivía en Santos que se habían ido a Río de Janeiro. Él había conseguido un empleo allí gracias a ella. Todo estaba planeado, todo premeditado. El dolor que sentí en ese momento fue físico, como si me hubieran arrancado un pedazo del alma. 20 años de matrimonio tirados a la basura, 20 años de dedicación, de amor, de construir una familia, todo destruido por un enamoramiento de hombre de mediana edad. Pero ¿sabes qué fue lo que más dolió? No fue la traición, fue el abandono de sus hijas, fue ver su sufrimiento. Sandra no quiso volver a usar el anillo de graduación, lo guardó en un cajón y nunca más lo tocó. Marcia se cerró, se volvió arisca, desconfiada. Luciana dejó de sonreír. Mi pequeña Luciana, alegre y habladora, se transformó en una niña callada, siempre con miedo de ser abandonada otra vez. Los primeros días fueron un infierno. No teníamos dinero ni para comida. El alquiler estaba atrasado. Las cuentas se acumulaban. Yo nunca había trabajado fuera de casa. No tenía profesión. Sabía cocinar, limpiar, cuidar el hogar, pero eso no pagaba las cuentas. La desesperación me invadió. ¿Cómo iba a mantener a 3 hijas sola? Fue entonces cuando descubrí una fuerza que no sabía que tenía, una fuerza que venía de un lugar profundo, primitivo, visceral, el amor de madre. Miré a mis hijas y me prometí a mí misma: ellas no pasarían hambre, ellas estudiarían, tendrían un futuro con o sin padre.
El 23 de diciembre, 3 días después de la graduación, salí de casa a las 6 de la mañana. Toqué cada puerta del barrio ofreciendo mis servicios. Limpieza, lavado de ropa, planchado, cocinar. Lo que necesitaran yo lo haría. Al final del día ya tenía 3 limpiezas semanales y 2 casas donde lavar ropa. Era pesado, sí. Mis manos se agrietaron por el jabón. Me dolía la espalda de tanto restregar pisos. Pero cada vez que llegaba a casa exhausta y veía a mis hijas, la fuerza se renovaba. Ellas me necesitaban. Yo era todo lo que ellas tenían. Sandra pospuso el plan de ir a la universidad. Consiguió trabajo como maestra suplente en una guardería. El salario era poco, pero ayudaba. Marcia se encargaba de la casa y de cuidar a su hermana menor mientras yo trabajaba. Luciana, mi pequeña Luciana, maduró de la noche a la mañana. Dejó de pedir cosas. Dejó de quejarse. Cuando yo llegaba tarde del trabajo, ella ya había calentado la comida, ordenado la cocina. Así terminó 1973. El año que debería haber sido de celebración por la graduación de Sandra se convirtió en el año más difícil de nuestras vidas. Pero también fue el año en que descubrimos nuestra fuerza, el año en que aprendimos que la verdadera familia es la que se queda, la que apoya, la que no abandona. Roberto nunca mandó noticias, nunca llamó, nunca envió un centavo para ayudar a sus hijas. Fue como si hubiéramos muerto para él. Después supe por un primo de Roberto que vivía en Santos que tuvo 2 hijos con la profesora de piano. Construyó una nueva familia mientras la anterior luchaba por sobrevivir. Pero ¿sabes una cosa? Hoy lo agradezco. Agradezco que haya salido de nuestras vidas, porque si se hubiera quedado yo nunca habría descubierto a la mujer fuerte que había en mí. Nunca habría demostrado a mis hijas que una mujer sí puede salir adelante sola, que no necesitamos a un hombre para estar completas. Cuando llegó la Navidad de ese año no había regalos bajo el árbol, de hecho ni árbol teníamos. El día 24 hice lo que pude, un pollo al horno, farofa y un flan de leche condensada que doña Teresa me enseñó a hacer sin horno. Las niñas intentaron fingir alegría, pero el lugar vacío en la mesa gritaba más fuerte que cualquier conversación. El año 1974 comenzó con un desalojo. El dueño de la casa no tuvo piedad. 3 meses de alquiler atrasado eran demasiado para él. El 15 de enero tuvimos que salir. Recuerdo hasta hoy el camión de mudanza llevándose nuestros pocos muebles mientras los vecinos miraban por la ventana. Algunos con lástima, otros con esa mirada de juicio que solo quien ha pasado por eso conoce. Conseguimos un cuartito en el fondo de la casa de mi comadre Silda allá en Jardín São Paulo. 2 piezas diminutas donde apenas cabíamos las 4. Sandra y Marcia compartían una cama individual. Luciana dormía conmigo. La cocina era un fogón en un rincón del cuarto. El baño compartido con otras 3 familias. Pero ¿sabes qué aprendí en esos días? Que la dignidad no se mide por el tamaño de la casa, se mide por la frente en alto con la que sales a trabajar cada día. Y yo salía, 5 de la mañana todos los santos días. Tomaba 3 autobuses para llegar a la casa de doña Marta en Morumbi, donde hacía limpieza 3 veces por semana. Doña Marta era viuda de un industrial. Casa de 3 pisos, 5 baños, piscina. Pagaba bien pero exigía perfección. Cada azulejo tenía que brillar como un espejo, cada mueble encerado, hasta reflejar tu rostro. A veces mientras limpiaba aquellas habitaciones enormes pensaba, en algún lugar de Río Roberto debe de estar en una casa así con la profesora. Pero esos pensamientos duraban poco. No tenía tiempo para revivir resentimientos. Los martes y jueves después de la limpieza en casa de doña Marta corría a la casa del doctor Sergio, un médico en Jardín Europa. Allí era lavar y planchar ropa, montañas de camisas sociales que debían quedar impecables. Aprendí a planchar cuellos y puños como en lavandería profesional. Los miércoles y viernes trabajaba en la pensión de doña Carmen en el centro. Ayudaba en la cocina preparando el almuerzo para 40 huéspedes. Fue allí donde perfeccioné mis dotes culinarios.
Doña Carmen era estricta pero justa. Me enseñó a calcular cantidades, a aprovechar sobras, a hacer rendir el dinero. Elena decía: cocinar con abundancia es fácil, difícil es hacer milagros con poco. Los sábados, cuando se podía, aceptaba limpiezas extras, bodas, bautizos, fiestas de cumpleaños. Donde necesitaran ayuda para limpiar después, allí estaba yo. Cada centavo era sagrado, cada billete guardado con sacrificio. El domingo, mi único día de descanso, planchaba ropa ajena. Las vecinas traían sus bultos de ropa y yo cobraba por prenda, 50 centavos por camisa, 30 por pantalón. Sandra seguía dando clases en la escuelita. Descubrió que tenía vocación, paciencia con los niños. Pero el salario era una miseria. 120 cruzeiros al mes, menos de lo que yo ganaba en una semana de limpieza. Aún así era dinero sagrado. Cada mes me entregaba el sobre cerrado. Yo fingía aceptar con naturalidad, pero el corazón se me encogía. Una joven de 19 años, edad de enamorarse, de divertirse, teniendo que mantener la casa. Marcia consiguió trabajo como dependienta en una tienda de telas. Trabajaba de 8 a 6 de lunes a sábado. A los 17 años ya tenía ojeras profundas, ya conocía el peso de la responsabilidad. Luciana, mi pequeña, se ofreció para trabajar también, pero no la dejé. Tú vas a estudiar, le decía. Alguien en esta familia tendrá un título universitario. Los meses pasaban en un borrón de trabajo y cansancio. Despertar, trabajar, volver, dormir. Despertar, trabajar, volver, dormir. Pero poco a poco las cosas fueron mejorando. Juntamos suficiente dinero para alquilar una casita en Vila Formosa, pequeña con solo 2 habitaciones, pero era nuestra. Ya no necesitábamos compartir baño, ya no cocinábamos en un fogón improvisado. La mudanza fue el 3 de septiembre de 1974. Recuerdo la fecha porque era el cumpleaños de Luciana, 15 años. No hubo fiesta, ni vals, ni vestido de gala, pero sí hubo pastel. Un pastel de chocolate que hice de madrugada antes de salir a trabajar. Y hubo regalo, la llave de la casa nueva. Ese día, viendo a mis hijas acomodando los pocos muebles en la nueva casa, sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por haberles conseguido un techo digno. Tristeza por todo lo que habían perdido. Sandra debería estar en la universidad. Marcia debería estar terminando el colegio, no trabajando de sol a sol. Luciana debería estar teniendo la fiesta de 15 que toda niña sueña. Pero la vida tenía otros planes para nosotras. En octubre de ese año llegó la noticia. Roberto realmente estaba viviendo en Río, trabajando en una empresa grande. La profesora estaba embarazada. La información llegó por una carta de mi cuñada, hermana de Roberto, que aún tenía contacto con él. Leí la carta una vez y la rompí. No se lo conté a las niñas. ¿Para qué aumentar su sufrimiento? El año 1975 llegó con una sorpresa. Doña Marta, la patrona del Morumbi, me llamó para conversar. Su hijo iba a abrir un restaurante en Vila Madalena. Necesitaba una cocinera de confianza. Pensé en ti, Elena. Sé que cocinas bien, eres honesta, trabajadora. El salario es el doble de lo que pagas en limpieza. El doble. El corazón me latía fuerte, pero había un problema. El horario. Tendría que trabajar de 10 de la mañana a 10 de la noche, 6 días por semana. ¿Cómo iba a cuidar de las niñas? Sandra ya tenía 20 años, Marcia 18, pero Luciana aún necesitaba supervisión. Tenía apenas 15 años. Fue Sandra quien decidió. Acéptalo, mamá. Yo cuido de las niñas. Ya soy profesora titular ahora. Gano un poco más. Marcia también está firme en su trabajo. Nos las arreglaremos. Miré a aquella joven demasiado madura para su edad y vi en ella la fuerza que yo misma había descubierto en mí. Comencé en el restaurante en marzo. Cantina da Mama. Ese fue el nombre que eligió el hijo de doña Marta. Servían comida italiana, masa, salsa, pizza. Al principio me resultó extraño. Mi especialidad era la comida brasileña, pero aprendí rápido. El jefe don Giuseppe, un italiano de Nápoles, me enseñó los secretos. Cómo hacer masa fresca, cómo preparar una salsa de tomate aterciopelada, cómo hornear pizza en horno de leña. El trabajo era duro. Pasaba 12 horas al día.
de pie. El calor de la cocina industrial era infernal. El ajetreo de los fines de semana me dejaba mareada, pero el salario lo compensaba. Por primera vez desde que Roberto se fue podía pagar las cuentas sin desesperación. Incluso sobraba un poco a fin de mes. Con ese sobrante abrí una cuenta de ahorros. Cada mes religiosamente depositaba lo que podía, 10 cruzeiros, 20 cuando era posible. Para la Universidad de Luciana me decía a mí misma, el sueño de ver a una hija graduada en la universidad se volvió mi obsesión. Mientras tanto Marcia empezó a salir con alguien, Antonio, un chico de su trabajo, vendedor, buen aspecto, hablador. Al principio no me cayó bien, se parecía mucho a Roberto, ese aire galante, esas promesas bonitas, pero Marcia estaba enamorada. Con 19 años quería casarse, formar su propia familia. Casé a Marcia en diciembre de 1975, una fiesta sencilla en el salón de la iglesia. El vestido lo hice yo misma. Aprendí costura con la vecina doña Nair. El pastel lo preparé de madrugada. Los bocadillos los hicieron mis compañeras del restaurante. Fue bonito aunque modesto. Roberto no apareció ni mandó mensaje. Su hija se casó y él ni se enteró. 1976 trajo cambios. Sandra conoció a Paulo, profesor de matemáticas en la escuela donde trabajaba, un hombre serio, trabajador, viudo con un hijo pequeño. A diferencia de su padre, este no era de palabras bonitas ni promesas de cielo, era sensato, responsable. Se casaron en junio con una ceremonia aún más simple que la de Marcia, pero vi a mi hija feliz, segura. Eso era lo que importaba. Luciana terminó el bachillerato con notas excelentes. La directora me llamó. Doña Elena, su hija tiene futuro. Conseguí una beca parcial en una universidad privada. Puede estudiar derecho, administración, lo que quiera, pero necesita pagar la otra mitad. La otra mitad, calculé rápido. Con los ahorros y trabajando unas horas extras alcanzaba, pero iba a estar todo muy justo, demasiado justo. Luciana notó mi dilema. No hace falta, mamá, puedo trabajar y estudiar por la noche, pero me negué. Vas a estudiar a tiempo completo, vas a aprovechar cada segundo de esa universidad. El dinero yo lo consigo, y lo conseguí. Además del restaurante, comencé a hacer dulces para fiestas. Brigadeiros, veijinos, cajucinos. En las madrugadas preparaba cientos de dulces. Los fines de semana los entregaba en las fiestas. Las manos me ardían de tanto moldear dulces. La espalda se quejaba del esfuerzo. Pero en 1977 Luciana ingresó en la Facultad de Derecho. El día que se puso la bata blanca por primera vez fue uno de los más felices de mi vida. Tomé una foto. Con la cámara vieja, Luciana sonriendo, sosteniendo los libros con el futuro reflejado en su rostro. Era la realización de un sueño, no mío sino de ella, y los sueños de los hijos valen más que los nuestros. Durante todo ese tiempo Roberto seguía desaparecido. Supe por los chismes que llegaban que tuvo otro hijo con la profesora, que le iba bien económicamente, que había comprado un apartamento en Copacabana. Mientras tanto yo seguía matándome, trabajando 16 horas al día para mantener a Luciana en la universidad. Hubo días en los que pensé en rendirme, días en los que el cansancio era tal que apenas podía levantarme de la cama, días en los que miraba mis manos agrietadas, callosas, envejecidas antes de tiempo, y me preguntaba si valía la pena. Pero entonces recordaba aquella noche de diciembre de 1973, la graduación de Sandra, el vestido azul, la silla vacía, y la rabia me daba fuerzas para un día más, porque la vida me había enseñado una lección importante. El hombre puede abandonar, puede traicionar, puede desaparecer, pero lo que una construye con sus propias manos nadie te lo quita. El sudor de nuestra frente nadie lo roba. La fuerza que nace de dentro, esa es solo nuestra. 1978 fue el año en que las cosas empezaron a cambiar de verdad. El restaurante donde trabajaba se había convertido en punto de encuentro de gente importante, artistas, empresarios, políticos. Todos hablaban de la comida. ¿Y saben quién estaba detrás de esos platos? Yo, don Giuseppe había vuelto a Italia, y el hijo de doña Marta me ascendió a chef principal.
jefa. Yo, Elena, que apenas había terminado la primaria siendo llamada jefa. El salario se triplicó. De repente ya no necesitaba hacer dulces de madrugada. Ya no necesitaba lavar ropa ajena los domingos. Por primera vez en 5 años podía respirar. Con el dinero extra hice algo que parecía imposible. Compré un coche, un Fusca de 1972 rojo descolorido con la puerta del conductor que rechinaba, pero era mío. Lo pagué al contado con ahorros de 2 años. Cuando lo estacioné frente a casa por primera vez, Luciana salió corriendo. Mamá, es nuestro. Abrazó el coche como si fuera de oro. ¿Sabes por qué compré el coche? No fue por lujo, fue por necesidad. Luciana estudiaba en el centro, tomaba 3 autobuses para ir y volver. Llegaba a casa a medianoche cruzando barrios peligrosos. Con el coche podía ir a buscarla, podía asegurarme de que llegara sana y salva a casa. Ese mismo año Sandra me dio la primera nieta, Carolina, nacida en agosto en un día soleado que parecía una bendición. Sostuve a esa criaturita en brazos y prometí, no iba a pasar por lo que su madre pasó. Iba a tener una abuela presente, iba a tener estructura, iba a tener amor de sobra para compensar la ausencia del abuelo que eligió no conocerla. Marcia también estaba embarazada. Barriga de 6 meses, rostro redondo de felicidad. El marido Antonio resultó ser un hombre de verdad. Trabajador, cariñoso, presente, todo lo que Roberto no fue. A veces miraba a mis yernos y pensaba, mis hijas eligieron mejor que yo. En 1979 ocurrió algo inesperado. Un crítico gastronómico famoso, de esos que escriben en revistas importantes, apareció en el restaurante disfrazado sin avisar. Pidió varios platos, probó todo. A la semana siguiente salió la crítica. La mejor comida italiana de S.O. Paulo no está en los restaurantes lujosos. Está en una cantina sencilla de Villa Madalena, en las manos de una chef brasileña que aprendió los secretos de la nonna. El movimiento en el restaurante explotó. Fila en la puerta todos los días. Reservas con semanas de anticipación. El hijo de doña Marta, astuto, me llamó. Elena, quiero que seamos socias. Tú pones el talento, yo pongo el capital. Vamos a abrir un segundo restaurante. ¿Socias? Yo, socia. ¿Quién lo diría? Pensé durante 2 días antes de aceptar. Consulté a Luciana, que ya estaba en el 3er año de Derecho. Mamá, acepta, pero haz un contrato, pon todo por escrito. Mi hija abogada ya cuidando de mis intereses. El orgullo que sentí en ese momento no cabe en palabras. El segundo restaurante abrió en Moema, un barrio elegante. Cantina Elena, mi nombre en el cartel en letras grandes. El día de la inauguración miré aquel letrero luminoso y lloré. Lloré por todo lo que había pasado, por todo lo que había logrado. Roberto nunca creyó en mí. Decía que la mujer nació para cuidar la casa. Mira dónde estaba yo ahora. Las chicas organizaron una fiesta sorpresa para la inauguración. Sandra con Carolina en brazos, Marcia con el pequeño Roberto. Sile puso el nombre del padre a su hijo incluso después de todo. Luciana con su nuevo novio, un compañero de la facultad. La familia completa sin que faltara nadie importante. ¿Por qué Roberto? Roberto nunca fue importante, solo fue un accidente. En el camino, 1980 llegó con la graduación de Luciana. Diciembre, graduación en Derecho en la Facultad del Largo S.O. Francisco. Tradicional, importante, respetada. Mi hija doctora. Me compré un vestido nuevo para la ocasión. El primer vestido nuevo en 7 años. Azul marino de corte elegante. Sandra me peinó. Marcia me prestó los pendientes de perlas. Cuando Luciana subió al escenario para recibir el diploma, miré al auditorio. ¿Será que Roberto sabría? ¿Será que alguien le había contado? ¿Será que sentiría orgullo? Pero no importaba. El orgullo que yo sentía valía por 2, por 10, por 1000. En la fiesta después de la graduación, en el salón que alquilé con mi dinero, hice un brindis. Por Luciana, que demostró que una mujer puede con todo. Por Sandra y Marcia, que mantuvieron todo en pie cuando parecía que todo estaba perdido. Por nosotras 4, que somos una verdadera familia. Brindamos con champán francés del bueno, porque lo merecíamos.
En 1981 los restaurantes iban tan bien que pude darme un lujo, contratar gerentes. Ya no necesitaba trabajar 16 horas al día, podía llegar más tarde, salir más temprano, podía disfrutar de los nietos. Ahora eran 4. Sandra había tenido otro, Marcia esperaba el tercero. Fue entonces cuando decidí hacer algo que llevaba años postergando, buscar a Roberto, no por mí, por ellas. Las chicas nunca hablaban del tema, pero yo sabía que la ausencia dolía, especialmente Luciana, que creció sin recuerdos buenos de su padre. Contraté a un detective privado. En 2 semanas tenía la dirección. Copacabana como sospechaba, edificio de lujo, vista al mar. Tomé un avión a Río un viernes de mayo. Era la primera vez que volaba. Las manos me sudaban, el estómago revuelto, no por el vuelo sino por lo que iba a encontrar. En la dirección respiré hondo antes de tocar el portero. ¿Quién es? Una voz femenina, probablemente la profesora, Elena, ex esposa de Roberto. El silencio duró una eternidad. Luego, suba a apartamento 802. El ascensor parecía no llegar nunca. Cuando se abrió la puerta, ella estaba esperando, más vieja, más gorda, pero aún rubia, todavía bonita. Detrás de ella 2 niños. Un niño de unos 7 años, una niña más pequeña. Roberto no está, viajó por trabajo, dijo ella. La voz le temblaba. ¿Miedo? ¿Vergüenza? No lo sé, no vine a discutir. Le dije, vine a avisar que Luciana se graduó, doctora en Derecho. Pensé que él debía saberlo. Le entregué la invitación de la graduación, la que había sobrado. Ella la tomó con una mano temblorosa. ¿Y las otras cómo están?, me preguntó para mi sorpresa. Bien, Sandra tiene 2 hijos, Marcia 3. Son buenas madres, buenas esposas. Ella bajó la mirada. Roberto nunca habla de ellas. Es como si no existieran. La confirmación de lo que ya sabía me dolió. Igual, miré a los niños. El niño tenía los ojos de Roberto, la misma forma, el mismo color. Tus hijos son bonitos, logré decir. Era cierto, no era culpa de ellos. Gracias, respondió con voz apenas audible. Elena, yo, lo siento, mucho. Moví la cabeza, no quería disculpas, no después de tanto tiempo. Salí de ese apartamento con una sensación extraña. No era rabia, ya no lo era, era lástima. Lástima por ella, atada a un hombre que había abandonado a 3 hijas. ¿Qué podía hacerlo otra vez? Lástima por los niños que tenían un padre a medias. Lástima incluso por Roberto, que se perdió la oportunidad de ver cómo sus hijas se convirtieron en mujeres increíbles. En el vuelo de regreso decidí, no les contaría a las chicas. ¿Para qué? Ellas habían seguido adelante, habían construido vidas hermosas. Roberto era pasado, un pasado que no merecía manchar su presente. 1982 fue un año de expansión. Abrí el tercer restaurante, esta vez en E-Time. Sociedad dividida, 50% mío, 50% del hijo de doña Marta. Luciana se encargaba de los contratos. Mamá se volvió empresaria, bromeaba ella. Empresaria, yo que había empezado fregando pisos. Sandra abrió una guardería, con mi ayuda para el capital inicial. Por supuesto, Escuela Mundo Feliz. Ella eligió el nombre. Pequeña pero bien equipada. Marcia abrió una tienda de ropa infantil al lado, las 2 trabajando juntas, apoyándose mutuamente, como siempre había sido desde aquella noche de diciembre. Los nietos crecían. Carolina, la mayor, ya tenía 4 años. Lista, habladora, curiosa. Abuela. ¿Por qué no tengo abuelo?, preguntó de la nada un domingo en el almuerzo. El silencio cayó sobre la mesa. Fue Luciana quien respondió. Porque nuestra familia es especial. Tiene una abuela que vale por 2. ¿Era mentira? Sí, pero era una mentira necesaria. Algún día sabrían la verdad, pero no ahora, no mientras fueran niños, no mientras aún creyeran que el mundo es justo, y que los padres nunca abandonan a sus hijos. En octubre recibí una llamada extraña. Doña Elena, llamamos del hospital Copador en Río. El señor Roberto Fernández sufrió un infarto. Usted figura como contacto de emergencia.
Mi corazón se detuvo. Contacto de emergencia. Después de 9 años, fui a Río de nuevo. Esta vez no le avisé a nadie. En el hospital encontré a Roberto en la UCI, delgado, pálido, envejecido. Los años no habían sido generosos. La profesora estaba en la sala de espera con los ojos rojos de tanto llorar. Pidió verte, dijo ella. Solo eso. Entré despacio en la habitación. Roberto abrió los ojos con esfuerzo. Elena, su voz era débil, ronca. Sé que no lo merezco, pero necesitaba pedir perdón. Miré a aquel hombre que había sido mi mundo, que lo había destruido todo, y sentí, nada. El amor había muerto, el odio también, solo quedaba la indiferencia. Las niñas están bien, fue todo lo que dije. Graduadas, casadas, con hijos. Tienes 7 nietos. Vi las lágrimas correr por su rostro. Lo arruiné todo, dijo. Asentí, en silencio. Lo había hecho, pero ellas habían salido adelante a pesar de él. No era una acusación, era un hecho. Roberto sobrevivió, pero nuestro encuentro terminó ahí. No les conté a las hijas. No sexta la necesidad. Él había elegido salir de sus vidas. No tenía derecho a volver solo porque la muerte le tocó la puerta. 1983 fue un año de fiesta. Bodas de plata de Sandra. 10 años de matrimonio de Marcia. Luciana comprometida con un fiscal. La vida seguía. El ciclo se completaba. Roberto se convirtió en una nota al pie en una historia de superación. Ese año hice algo simbólico. Compré una casa, grande con piscina, parrilla, en el mismo Morumbi donde hacía limpieza 10 años antes, vecina de doña Marta que se había vuelto amiga. El día de la mudanza me detuve en la entrada y observé mi casa, comprada con mi dinero, conquistada con mi esfuerzo. Las chicas organizaron un asado de inauguración, toda la familia reunida, yernos, nietos, amigos. En medio de la fiesta Sandra propuso un brindis. Por mamá, que nos enseñó que una mujer no necesita un hombre para estar completa, necesita coraje, y a ella le sobra. Brindé con champán, otra vez francés porque ahora podía, y observé a esa hermosa familia, mi familia, construida sobre escombros, sí, pero sólida como una roca. Roberto se había llevado muchas cosas cuando se fue, pero sin querer dejó lo más importante, la oportunidad de descubrir nuestra fuerza. En 1985 mi vida estaba completa, 3 restaurantes funcionando a todo vapor, casa propia, nietos creciendo sanos. Pero el destino aún guardaba una carta. Era junio, invierno en São Paulo, y recibí una propuesta inesperada. Una cadena de televisión quería hacer un programa sobre mujeres emprendedoras. Historias de superación, decían. Querían entrevistarme, mostrar los restaurantes, contar mi trayectoria. Dudé, nunca me gustó la exposición, pero Luciana insistió. Mamá, tu historia puede inspirar a otras mujeres. Acepta. La grabación fue en julio, equipo grande, cámaras, reflectores. Me maquillaron, me peinaron, eligieron mi ropa. Parecía actriz de novela. Durante 3 días filmaron todo. Los restaurantes, la casa, la familia. Entrevistaron a las chicas, a los yernos. Hasta los nietos participaron. El programa se emitió en septiembre. Mujeres que triunfan se llamaba la serie. Mi episodio era el tercero. Lo vi en casa rodeada de la familia. Era raro verme en la televisión, escuchar mi voz contando fragmentos de la historia. Salté las partes más dolorosas. Roberto se convirtió solo en el marido que se fue, sin nombre, sin detalles. La repercusión fue mayor de lo que imaginaba. Nuevos clientes aparecieron en los restaurantes. Llegaron propuestas de sociedad, invitaciones para dar charlas. De repente me volví un ejemplo, yo que solo quería sobrevivir siendo llamada inspiración. Octubre trajo una sorpresa, un sobre elegante llegó por correo, invitación a una cena benéfica en el Copacabana Palace en Río, a beneficio de mujeres abandonadas. La anfitriona, una socialité carioca que había visto el programa, quería homenajearme. Pensé en rechazarla. Río de Janeiro todavía me removía por dentro, pero algo me decía que debía ir. Quizás era hora de enfrentar esa ciudad, de crear nuevos recuerdos sobre los antiguos.
Confirmé mi asistencia. Llevaría a Luciana como acompañante. Llegó la noche del evento. Vestido largo negro, regalo de las chicas. Joyas discretas, tacones altos. Luciana deslumbrante a mi lado representando a la nueva generación. El salón del Copacabana Palace era un sueño. Lámparas de cristal, orquesta en vivo, mozos con guantes blancos. Nos recibieron con champán. La anfitriona doña Marta Cavalcante vino personalmente a saludarnos. Mujer elegante, sesentona, bien conservada. Elena, qué honor. Su programa me conmovió profundamente. Conversamos un poco, nos presentó a otros invitados. La cena fue servida a las 9. Mesa principal, lugar de honor. A mi lado empresarios importantes, políticos conocidos. Al otro lado del salón noté movimiento. Alguien llegaba tarde. No le di importancia, concentrada en el discurso que tendría que dar. Después del postre, fue entonces cuando lo vi. Roberto, más viejo, más calvo pero inconfundible, acompañado de la profesora, ahora su esposa. Ella con un vestido rojo escandaloso, joyas exageradas, típico de quien necesita demostrar que tiene. Los ubicaron en una mesa lejana, pero nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Luciana apretó mi mano bajo la mesa. También lo había visto. ¿Quieres irte?, susurró. Negué con la cabeza. No me iba a ir. No ahora. Esa era mi noche, mi homenaje. Que Roberto lidiara con su presencia. La cena continuó. Entrada, plato principal, postre. Finalmente la anfitriona subió al escenario. Comenzó a hablar sobre el proyecto para ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad. Entonces me llamó. Ahora quiero invitar a nuestra homenajeada de la noche, una mujer que transformó el abandono en fuerza, el dolor en éxito. Elena Fernández. Me levanté despacio. Todo el salón aplaudía. Caminé hacia el escenario con pasos firmes, la cabeza en alto. Desde el podio podía ver todo el salón, incluso la mesa donde Roberto intentaba esconderse detrás del menú. Comencé a hablar. Conté mi historia, esta vez completa. El marido que abandonó a 3 hijas. La lucha por sobrevivir. Las limpiezas. Las madrugadas haciendo dulces. El cansancio extremo, pero también las victorias. Los restaurantes. Las hijas graduadas. Los nietos sanos. La voz no tembló ni una sola vez. Hoy miro hacia atrás y agradezco al hombre que me abandonó, porque si se hubiera quedado nunca habría descubierto de lo que soy capaz. Nunca les habría demostrado a mis hijas que una mujer no necesita un hombre para salir adelante, necesita determinación, coraje, amor propio. El silencio en el salón era absoluto. Continué. Por eso este proyecto es tan importante. Toda mujer abandonada necesita saber, el dolor pasa, la humillación pasa, pero la fuerza que descubres en ti misma, esa queda para siempre. Los aplausos estallaron, todos de pie, menos una mesa, la mesa donde Roberto se hundía en la silla, el rostro enrojecido. La profesora miraba hacia cualquier lado menos al escenario. La venganza que esperé por años había llegado, y era más dulce de lo que imaginaba. Bajé del escenario y fui abrazada por decenas de personas, mujeres llorando, diciendo que habían pasado por situaciones similares, hombres estrechándome la mano, respetuosos. En medio del alboroto alguien tocó mi hombro. Roberto, Elena. ¿Podemos hablar?, dijo con una voz envejecida e insegura. Miré a Luciana, que asintió. Fuimos a la terraza con vista a la playa de Copacabana. Las luces de la ciudad brillaban, el sonido del mar de fondo. No sabía que estarías aquí, comenzó. Reí sin humor. ¿Y si lo supieras no habrías venido? Bajó la mirada. Probablemente no. No tengo el valor de enfrentarte. Al menos era honesto. ¿Por qué me abandonaste, Roberto? ¿Por qué las abandonaste a ellas? La pregunta que guardé por 12 años salió con naturalidad. El suspiro parecía aún más viejo. No lo sé. Crisis de la mediana edad, miedo a envejecer, una pasión estúpida. Todas las opciones suenan a excusas baratas ahora, y lo son. No había compasión en mi voz. Perdiste todo, ¿lo sabes? Asintió. Veo a mis hijos con Isabela. Son buenos chicos, pero no es lo mismo. Sandra, Marcia, Luciana, eran especiales. Son especiales.
y lo tiré todo por la borda. Le conté de los nietos. Le mostré fotos que llevaba en el bolso. Carolina tocando el piano, los gemelos de Marcia jugando al fútbol, el bebé de Luciana dando sus primeros pasos. Vi las lágrimas en sus ojos. ¿Saben de mí? Negué con la cabeza. Creen que su abuelo murió. Es más fácil así. Has ganado, Elena. Mira hasta dónde has llegado. Y yo, vivo de apariencias. Isabela gasta más de lo que tengo. Los chicos apenas me respetan. La empresa va mal. Es como si todo el daño que causé estuviera volviendo. No sentí lástima, ni satisfacción. Solo un vacío donde antes hubo sentimientos. Roberto, tú hiciste tus elecciones. Yo hice las mías. La diferencia es que las mías incluían a nuestras hijas. Las tuyas solo a ti mismo. Luciana apareció en la puerta. Mamá, te están llamando. Para las fotos. Me giré para irme. Roberto me tomó del brazo con suavidad. Elena, ¿puedo pedirte un favor? Diles que lo siento, que pienso en ellas todos los días, que sé que no merezco perdón, pero nada, Roberto. Solté su brazo con suavidad. No tienes derecho a pedir nada, no después de tanto tiempo. Ellas construyeron sus vidas sin ti, son felices. No voy a arruinar eso con tu arrepentimiento tardío. Volví al salón del brazo de Luciana. Las fotos, los saludos, las despedidas. Roberto desapareció en algún momento llevándose a la profesora. Mejor así. Nuestros caminos se cruzaron por última vez y fue suficiente. En el vuelo de regreso a São Paulo, Luciana sostuvo mi mano. Mamá, estuviste increíble, digna, fuerte, elegante. Estoy orgullosa. Miré a mi hija abogada, exitosa, madre dedicada. Yo soy la que está orgullosa de ustedes. Todas ustedes. En casa les conté a Sandra y Marcia. El encuentro, la conversación, la petición de perdón. Escucharon en silencio. Al final Sandra habló por todas. Él es el pasado, mamá. Tú eres nuestro presente y futuro. Siempre lo fuiste. 1986 comenzó con una novedad. La alcaldía de São Paulo quería condecorarme. Medalla de honor al mérito por la contribución al emprendimiento femenino. La ceremonia sería en marzo en el Teatro Municipal. Los preparativos tomaron semanas. Vestido nuevo, esta vez elegido por las tres hijas juntas. Azul real, el mismo tono del vestido de graduación de Sandra 12 años atrás. El círculo cerrándose. Carolina, mi nieta mayor, sería la portadora de la medalla. El teatro estaba lleno. Autoridades, empresarios, prensa. Mi familia ocupaba 2 filas enteras. Hijas, yernos, nietos. La nueva generación mezclada con la anterior. Cuando llamaron mi nombre, el teatro estalló en aplausos. El alcalde dio el discurso. Habló de superación, de ejemplo de fuerza femenina. Puso la medalla en mi cuello. Flashes de cámaras, más aplausos. En mi discurso de agradecimiento miré a mi familia y dije: esta medalla no es mía, es nuestra. De cada mujer que se levanta cada día a luchar. De cada madre que no renuncia a sus hijos. De cada hija que apoya a su madre. Dedico este honor a mis 3 hijas, Sandra, Marcia y Luciana. Ustedes son mi verdadera medalla. La fiesta fue en el salón del teatro. Champán, canapés, música clásica. En medio de la celebración, Luciana se acercó con un sobre. Mamá, esto llegó para ti. Lo entregaron hace poco. Lo abrí con curiosidad. Una carta, letra temblorosa, papel caro. Leí en silencio. Elena, sé que no tengo derecho, pero necesitaba escribirte. Vi la noticia de la medalla en el periódico. Te la mereces y mucho más. Quiero que sepas que conservo fotos de las niñas. Las únicas que tengo. Las miro cada día y me arrepiento. Diles que su padre realmente murió. Murió aquella noche de diciembre. El hombre que quedó no merece ser llamado padre. Pero si algún día preguntan, diles que las amó. A su manera equivocada, cobarde, insuficiente. Pero las amó. Roberto. Rasgué la carta en pequeños pedazos. La tiré en el cesto más cercano. No iba a guardar fantasmas. No iba a alimentar arrepentimientos tardíos. La vida era hacia adelante, siempre hacia adelante. 1988, 53 años, 3 restaurantes exitosos, una casa hermosa, 3 hijas realizadas, 7 nietos sanos.
Una vida construida desde cero, sin Roberto. Ahora sentada en este sillón cómodo de mi ático, miro hacia atrás y veo el camino recorrido. 50 años desde aquella noche que lo cambió todo. ¿Y saben qué descubrí? La mejor venganza no fue el éxito, fue la indiferencia, pero déjenme contarles el resto de la historia. 1990 trajo cambios. Vendí mi parte en los restaurantes, no por necesidad sino por elección. Quería disfrutar de los nietos, viajar, vivir. El dinero de la venta fue suficiente para garantizar comodidad por el resto de mi vida. El primer viaje fue a Europa, yo que apenas había salido de São Paulo cruzando el océano. París, Roma, Lisboa. En cada ciudad mandaba postales a las niñas. Mamá de turista, ellas bromeaban. Tenía 55 años y me sentía una adolescente descubriendo el mundo. En Roma ocurrió algo curioso. Visitando el Vaticano conocí a una brasileña, señora distinguida más o menos de mi edad. Conversamos como siempre hacen los brasileños en el extranjero. Mencionó que era de Río, que era profesora jubilada. El corazón se me aceleró. Era ella, Isabela, más mayor, más rellenita, pero aún reconocible. No me reconoció. ¿Por qué lo haría? Solo me había visto una vez en aquel apartamento en Copacabana. Hablamos del viaje de la vida, hasta que dijo: estoy viajando sola. Me separé hace algunos años. Separada, Roberto y ella no habían durado. La información no me causó sorpresa, ni satisfacción, solo confirmó lo que siempre supe. Hombre que engaña, una vez engaña siempre. No pregunté detalles, no quería saber. Me despedí educadamente y seguí con mi paseo. El año 2000 llegó con una noticia. Roberto había muerto, infarto fulminante a los 65 años. La información llegó a través de una prima lejana que aún mantenía contacto. Esperé sentir algo, cualquier cosa, alivio, tristeza, nada. Era como escuchar sobre la muerte de un desconocido. Se lo conté a las niñas en una reunión familiar. Ellas recibieron la noticia con la misma indiferencia. Es extraño, dijo Sandra, saber que nuestro padre biológico murió y no sentir nada. Marcia estuvo de acuerdo. Padre es quien cría. Nuestro padre eres tu mamá. El funeral fue en Río. No fuimos. ¿Para qué? ¿Llorar por quién? El hombre que conocíamos había muerto hacía 27 años. El que murió ahora era un extraño que por casualidad compartía nuestro ADN. 2005 trajo bisnietos. Carolina, mi primera nieta, tuvo un hijo. Sostuve a ese bebé y pensé, cuarta generación. Roberto nunca conoció a los nietos. Nunca conocería a los bisnietos. Fue su elección, su pérdida. En 2010 cumplí 75 años. Las niñas organizaron una fiesta sorpresa, 200 invitados, una retrospectiva de mi vida en fotos. Ahí estaba todo, las fotos antiguas de la familia completa, el periodo de lucha, los restaurantes, las graduaciones, las bodas, los nietos, una vida entera en imágenes. En medio de la fiesta Carolina, ya adulta, pidió la palabra. Abuela siempre fue nuestro ejemplo, pero hoy quiero contar algo que ustedes no saben. Cuando era niña me parecía extraño no tener abuelo. Un día buscando en cajones encontré una foto antigua, abuela con un hombre. Pregunté quién era. Ella dijo: alguien que eligió no formar parte de nuestra historia. Solo años después entendí, continuó. Hoy sé toda la verdad. ¿Y saben qué pienso? Menos mal que se fue, porque si se hubiera quedado abuela nunca se habría convertido en esta mujer increíble. Nunca habríamos aprendido que la familia verdadera es quien se queda, quien lucha junto, quien no se rinde. Todo el salón aplaudió. Yo lloré, no de tristeza, de orgullo, de realización. El mensaje había pasado, el legado estaba garantizado. 80 años. Jubilada definitiva, los restaurantes se convirtieron en cadena administrados por otros. Mi nombre aún en la fachada, pero ya no necesitaba trabajar. Pasaba los días, entre la casa de playa que compré en Guarujá y el departamento en São Paulo, una tarde de domingo viendo álbumes antiguos con las bisnietas, una de ellas preguntó: bisabuela, ¿te arrepientes de algo?
Pensé, me arrepiento, del sufrimiento, de las niñas, claro, de haber confiado demasiado, quizás, pero del resultado final, nunca. Sabes, querida, todo en la vida tiene un propósito, a veces tardamos en entender, pero un día tiene sentido. Si no hubiera pasado por lo que pasé no sería quien soy, y me gusta quien me he vuelto. 2020 trajo la pandemia, aislamiento, miedo, incertidumbre, pero también unión. Las niñas se turnaban para cuidarme, los nietos hacían las compras, los bisnietos mandaban dibujos, llamadas de video diarias. Roberto se perdió todo eso, la familia verdadera, el amor incondicional, la vejez cuidada. Sandra se jubiló, Marcia también, Luciana convirtiéndose en magistrada, la vida dando vueltas completas. Las hijas del contador y de la ama de casa se convirtieron en profesora respetada, empresaria exitosa, magistrada importante, sin su ayuda a pesar de su ausencia. Y aquí estamos 2025 yo contando esta historia para ustedes. ¿Saben por qué decidí contarla? Porque la semana pasada recibí una carta, letra temblorosa, papel amarillento, el hijo de Roberto con Isabela, el medio hermano de mis hijas. Contaba que estaba investigando la historia de la familia, que descubrió cosas sobre nosotros, que quería conocer a las hermanas, que sentía mucho por lo que el padre hizo, que la madre antes de morir pidió perdón, que ellos también sufrieron por la forma de ser de Roberto, que él engañó a Isabela también, que abandonó a la segunda familia como abandonó a la primera. Leí la carta a las niñas. Ellas decidieron, no querían contacto, el pasado debía quedarse en el pasado, no guardaban rencor hacia los medios hermanos, pero tampoco sentían conexión. Familia no es sangre, es elección, y ellos no formaban parte de nuestra elección. Respondí educadamente, les deseé felicidad, pero dejé claro, la historia de Roberto con nosotras terminó en diciembre de 1973. Lo que vino después no nos pertenece, no nos interesa. Hoy cuando jóvenes mujeres me buscan, cuando piden consejos, cuando lloran por maridos que se fueron, siempre digo lo mismo. El dolor pasa, el abandono duele pero fortalece, la traición lastima pero libera. Al final descubres que eres más fuerte de lo que imaginabas. ¿Y la venganza? La pregunta que todos hacen. ¿Quieren saber si me vengué? ¿Si le hice pagar? Claro que sí, pero no como imaginan. Mi venganza fue vivir bien, fue ser feliz, fue criar a 3 mujeres maravillosas, fue construir un imperio de la nada, fue demostrar que no necesitaba de él para nada. La mayor venganza fue la indiferencia. Llegó un punto en que Roberto simplemente dejó de importar, no ocupaba espacio en mi mente, no causaba dolor en mi corazón. Se volvió una nota al pie en una historia mucho más grande. Él vivió y murió en Copacabana en un apartamento frente al mar. Yo vivo en un penthouse en São Paulo rodeada de amor. Él tuvo una segunda familia que también lo abandonó. Yo tengo 3 hijas, 7 nietos, 15 bisnietos. Él murió arrepentido, yo moriré realizada. Al final, queridos, la vida es justa. Puede tardar, puede doler, pero es justa. Roberto eligió el placer momentáneo, yo elegí la construcción sólida. Él apostó por la pasión, yo aposté por el amor. Él huyó de la responsabilidad, yo la abracé. Hoy a mis 82 años puedo decir que valió la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada día de agotamiento valió la pena, porque al final lo que queda no es lo que perdimos, es lo que construimos. No es quien nos abandonó, es quien se quedó. Roberto creía que me estaba dejando sin nada, poco sabía que me estaba dando todo, la oportunidad de renacer, de descubrirme, de probar mi valor. Gracias, Roberto, gracias por haberte ido. Fue el mejor regalo que pudiste darme. Y así termina mi historia, una historia de dolor que se convirtió en fuerza, de abandono que se volvió liberación, de traición que se transformó en superación, una historia que comenzó con un hombre saliendo por la puerta y terminó con una mujer conquistando el mundo. Para todas ustedes que miran que pasan por algo parecido, recuerden, ustedes son más fuertes de lo que imaginan, valen más de lo que piensan, merecen más de lo que aceptan.
No dejen que nadie diga lo contrario. No dejen que nadie disminuya su valor. La vida continúa, con o sin ellos. Y créanme, sin ellos puede ser mucho mejor. Palabra de quien vivió para contar la historia. Palabra de Elena Fernández. Madre, abuela, bisabuela, empresaria, vencedora, sobreviviente. Mujer, simplemente mujer. Y eso siempre fue suficiente. Gracias por escucharme. Que Dios bendiga a cada una de ustedes. Y recuerden, la mejor venganza es vivir bien. Siempre fue, siempre será, hasta el final. No olvides darle me gusta al video, comentar, compartir y suscribirte al canal. Hasta la próxima.